Clara llevaba años trabajando en Empresas Talón, una de las compañías más influyentes de Madrid, especializada en consultoría y gestión empresarial. La empresa había sido su hogar y su proyecto de vida. Se levantaba cada mañana con la convicción de que su trabajo marcaba la diferencia y de que, gracias a su experiencia, podía seguir aportando valor. Había comenzado desde abajo, ascendiendo con esfuerzo y dedicación hasta convertirse en la jefa del departamento de ventas. No solo había formado a su equipo, sino que también había sido testigo del crecimiento de la empresa. Cada cliente satisfecho, cada acuerdo cerrado, le producía una satisfacción indescriptible. Esa mañana, Clara estaba en su oficina, como siempre, preparando los informes para la reunión de la junta directiva. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana e iluminaba su escritorio ordenado. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. No podía saberlo con certeza, pero tenía la sensación de que algo iba mal. El teléfono sonó, rompiendo la calma matutina. «Clara, ¿puedes pasar por mi oficina, por favor?» La voz de González, el nuevo director general, era firme, algo que rara vez escuchaba. El tono era tan directo y poco cordial que el corazón de Clara dio un vuelco. El señor González había llegado a la empresa hacía unos meses, con grandes expectativas y promesas de modernización. Clara había sido cautelosa con él desde el principio. Aunque era un hombre con experiencia, había algo en su manera de entender el negocio que le preocupaba. No transmitía la calidez que cabría esperar de un líder, más bien, parecía un hombre obsesionado con la eficiencia, sin importar los métodos. Se levantó de su escritorio y se ajustó la chaqueta con calma. No quería que se notara el nerviosismo en su rostro. Al caminar por los pasillos, notó que algunos de sus compañeros la miraban, como si percibieran algo fuera de lo normal. En sus ojos había una mezcla de curiosidad y desconcierto. Clara llegó a la oficina de González, que estaba detrás de una mesa de vidrio, como si quisiera demostrar que dominaba la situación. Él la miró desde su silla sin levantarse, sin siquiera esbozar una sonrisa de cortesía. «Clara, siéntate», dijo González con un tono inexpresivo, señalando la silla frente a él. «Quiero hablar contigo sobre la dirección de la empresa y tus responsabilidades». Clara se sentó intentando mantener la compostura, aunque se le formó un nudo en el estómago. Su experiencia en la empresa le había enseñado a leer entre líneas, y sabía que algo no iba bien. González estaba demasiado serio, y eso nunca era una buena señal. «Como sabes», comenzó él, mirando unos papeles sobre su escritorio sin mirar a Clara, «hemos estado evaluando la estructura de la empresa y viendo áreas que necesitan cambios para adaptarse a los nuevos tiempos. Tu equipo ha sido clave para el crecimiento de este departamento, pero lamentablemente hemos llegado a una conclusión». Clara frunció el ceño, sin entender del todo a dónde quería llegar. ¿Conclusión? ¿Qué tipo de cambios? González la miró por fin, con sus ojos fríos y calculadores. «Voy al grano, Clara. Este es un mundo de cambios constantes y necesitamos renovarnos. A pesar de tu gran contribución durante estos años, tu edad es un factor que afecta a la eficiencia. Necesitamos a alguien con más energía e ideas nuevas, alguien que se ajuste a la visión de futuro que queremos implementar». Clara no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Edad? ¿Cómo se atrevía a decir eso, después de todo lo que había dado a la empresa? El nudo en su estómago se hizo más grande, pero decidió no mostrar su sorpresa ni su indignación. Mantuvo la calma, pero su mente estaba en ebullición. ¿Por qué, de repente, su edad era un problema? ¿Qué estás diciendo, González? Clara trató de hablar con firmeza, pero su voz denotaba tensión. ¿Me estás despidiendo por ser mayor? González asintió, como si lo tuviera muy claro. «Lo siento, Clara, pero la decisión está tomada. La empresa necesita dar un paso adelante. Para seguir siendo competitivos, necesitamos un equipo joven, con la frescura y la agilidad que solo los años pueden dar». El golpe fue como un mazazo. Clara miró al señor González, sorprendida, pero lo que más le dolió fue su total indiferencia. Como si despedirla fuera tan sencillo como cambiar el mobiliario de la oficina. Ya no le importaba nada, ni su lealtad ni el esfuerzo que había puesto en los proyectos que aún tenían frutos. Todo lo que había construido parecía no tener valor. «Lo que quiero ofrecerte», continuó él sin inmutarse, «es un pequeño obsequio para facilitarte las cosas en esta transición.
Un descuento en unos audífonos, por si necesitas un empujón para adaptarte al nuevo ritmo. Dijo estas palabras con una sonrisa sutil, como si se tratara de una broma inocente. Clara lo miró fijamente, incapaz de hablar. ¿Era eso una burla? ¿Una manera de hacerle sentir que no tenía valor, de hacerle sentir que era una carga? Pero algo dentro de ella despertó. No iba a ser esa mujer que se dejaba vencer sin más. Se levantó lentamente, se dirigió a la puerta y se detuvo. Gracias, pero no necesito tu regalo. La próxima vez, piensa mejor antes de hablar y en las personas a las que estás destruyendo. Clara salió de la oficina con la cabeza erguida, pero el corazón lleno de ira y decepción. No iba a permitir que ganara. Había comenzado a luchar por su lugar en el mundo, y esta no era la forma en que iba a terminar su historia. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó que sus compañeros murmuraban a sus espaldas. Pero algo más se encendió en su interior, la lucha apenas había comenzado. Clara salió de la oficina del señor González con el corazón acelerado, pero su mente estaba clara y firme. Había sentido crecer la rabia en su interior, una rabia que no solo era por su despido injusto, sino también por el desprecio con el que la trató, como si sus años de experiencia fueran un estorbo y no un valor. Mientras caminaba hacia la salida de Empresas Talón, el murmullo de sus compañeros llenaba el aire, pero Clara no se detuvo. Sabía que no era la única que se sentía abandonada por el sistema. El viento frío de la mañana la golpeó cuando salió a la calle. Madrid seguía su curso con su ruido habitual, pero Clara sintió que el mundo se había detenido por un momento. Con cada paso, el peso de la decisión del señor González la aplastaba un poco más. Sin embargo, a pesar de todo, había algo que la mantenía en pie, la determinación de no quedarse callada. En cuanto salió a la calle, David la llamó. La voz del joven, aunque tranquila, denotaba preocupación. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, sabiendo que la noticia de su despido debía de haberla devastado. «Estoy bien, David», respondió ella, aunque su voz sonaba distante. «Estoy más sorprendida que nada. No esperaba algo así, y mucho menos de ti». David, que había trabajado con Clara durante años y la respetaba profundamente, hizo una pausa. «Lo siento mucho. Eso no tiene sentido. El señor González se ha equivocado de la peor manera. No te lo merece. Nadie en la empresa lo hace». Clara suspiró. «No se trata solo de mí, David. Se trata de la forma en que piensan reemplazar años de trabajo y lealtad. Estoy enfadada no solo por mí, sino por todos los que están siendo tratados como si no importaran por el simple hecho de ser mayores». David guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz denotaba una firme determinación. «Tienes razón. Y sabes qué, no permitiremos que eso suceda. Yo te apoyo, y muchos más dentro de la empresa también lo hacen. He hablado con algunos compañeros y no están contentos con esta decisión». Clara levantó la vista y miró la ciudad a su alrededor. «¿Cómo que no están contentos? Algunos ya se están dando cuenta de lo que está pasando. Muchos de nosotros sabemos que el éxito de la empresa no solo se debe a la energía de los jóvenes, sino también a la experiencia, los conocimientos y el esfuerzo que hemos aportado. Estamos dispuestos a dar un paso adelante, Clara. No estás sola en esto». Las palabras de David encendieron una chispa en Clara. «¿Qué quieres decir con dar un paso adelante?». David respondió rápidamente, como si ya tuviera un plan. «Voy a hablar con más gente. Hay gente que piensa lo mismo que nosotros. Vamos a organizarnos, Clara. Podríamos iniciar una campaña de protesta para que la empresa vea que esto no es solo un error, sino una violación de lo que realmente significa trabajar en equipo». Clara se quedó en silencio, pensando. «No sé si será suficiente. Tal vez lo mejor es que lo acepte y siga adelante. Pero la verdad es que me siento como si me estuvieran quitando algo que forma parte de mí». David, con un tono más firme, contestó. «Lo que te han quitado es lo que te pertenece, Clara. Y no lo vas a dejar marchar sin luchar. No solo lo digo por ti, lo digo por todos nosotros». Clara suspiró, mirando el horizonte. En su corazón, algo se había encendido, pero también sentía una mezcla de miedo y duda. ¿Podrían realmente hacer algo contra el poder de un CEO y de toda una estructura que parecía inquebrantable? Esa misma tarde, Clara decidió que no podía permitir que su historia cayera en el olvido. Se reunió con Ellen,
una amiga y excompañera de trabajo que también había sufrido la indiferencia de la empresa hacia los empleados mayores. Ellen había sido una de las primeras en animar a Clara a unirse a la lucha por la dignidad en el trabajo a lo largo de los años. Ellen llegó a su apartamento con la misma actitud resuelta de siempre. Clara, ya me he enterado de todo. Y déjame decirte algo, no solo es injusto, sino también peligroso. Si no hacemos algo, esto se repetirá con otras personas. Lo sé, Ellen, respondió Clara, mientras tomaba una taza de café. David también piensa lo mismo y está dispuesto a organizar algo dentro de la empresa. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Crees que basta con que hablemos entre nosotros? Ellen se sentó frente a ella y la miró fijamente. No, tenemos que hacerlo público. Hay demasiados trabajadores que piensan que esto es algo personal, pero es un problema mucho mayor. La discriminación por edad está dañando la cultura laboral en todas partes. Si los clientes se enteran de lo que está pasando, tal vez las cosas cambien. Clara asintió lentamente. Quizás tienes razón. El problema no soy yo. El problema es que están menospreciando todo lo que hemos aportado y construido. Exacto, dijo Ellen, levantándose con determinación. Es hora de que la gente vea que Talón no es solo una empresa de jóvenes, sino de todos los que han puesto su esfuerzo durante años. Vamos a sacar esto a la luz. Esa noche, Clara se sintió más fuerte que nunca. Lo que comenzó como un golpe de desprecio se estaba transformando en una oportunidad para cambiar la cultura de una empresa que, para ella, había sido su vida. La lucha por la justicia acababa de empezar. El plan de Clara se iba materializando rápidamente. La indignación que sentía por su despido había pasado de ser un fuego interno a convertirse en una llama que comenzaba a calar en los demás. David y Ellen, junto con algunos otros compañeros, habían decidido no quedarse de brazos cruzados. Sabían que Empresas Talón no podía dejarse llevar por el deseo del señor González de purgar a los empleados mayores solo porque no encajaban en su visión de una empresa más moderna. La tarde siguiente, Clara se reunió con David y Ellen en un céntrico café tranquilo. Era un lugar acogedor, con luces suaves y una atmósfera que, en ese momento, suponía un respiro de las tensiones que había vivido en las últimas horas. Clara se sentó, observando la ciudad a través de la ventana, antes de girarse hacia sus amigos. El señor González está convencido de que puede reemplazarnos como si fuéramos piezas intercambiables, dijo Clara, su voz cargada de rabia contenida. Pero no lo voy a permitir. Tenemos que hacer que el Consejo de Administración vea que lo que está haciendo es algo más que un error de juicio. Es un desastre para la empresa. Ellen, siempre pragmática, asintió. El problema es que, hasta ahora, la mayoría de los empleados no están dispuestos a hablar abiertamente. Están asustados, temen que también los despida. Necesitamos algo más grande que una simple conversación. Tenemos que exponer lo que está pasando. David intervino con el entusiasmo que le caracterizaba. Eso es lo que he estado pensando. Si logramos que más empleados se sumen al movimiento, podríamos organizar una campaña interna. Hablar con todos los que están descontentos y hacerles ver que no están solos. No solo se trata de ti, Clara, sino de todos nosotros. Si uno de nosotros falla, todos fracasamos. Clara los miró, con una mezcla de gratitud y determinación. ¿Qué propones exactamente? David sacó un cuaderno de la mochila y comenzó a escribir en él. Empecemos por una petición que puedan firmar todos los empleados. Necesitamos que el consejo vea cuánta gente apoya tu causa. Ese será el primer paso. Y si eso no es suficiente, entonces lo llevaremos a los medios de comunicación. Talón no puede ignorar la opinión pública. Clara se sentó más erguida. Sabes que eso podría tener consecuencias para todos los involucrados. Los medios harán de esto un escándalo. Lo sé, respondió David sin titubear. Pero si no lo hacemos, la situación solo empeorará. Este no es un tema solo de Clara. Es de todos los que, como ella, han trabajado toda su vida para que esta empresa llegara a ser lo que es. La dirección está cambiando, pero no podemos permitir que se pierda todo lo que hemos construido. Ellen miró a Clara con una sonrisa cómplice. No tienes que hacerlo sola. Vamos a hacerlo juntos. Los siguientes días fueron intensos. David y Clara hablaron con sus compañeros más cercanos para explicarles lo que estaba pasando y pedirles apoyo.
Muchos de ellos, sorprendidos por la noticia y conscientes de la injusticia que se estaba cometiendo, no dudaron en firmar la petición. Otros, más temerosos, se mostraron reacios al principio, pero la presión fue en aumento a medida que más personas se sumaban. Clara pasó horas organizando los detalles y discutiendo estrategias con David y Ellen. Sabían que no podían permitir que el señor González y su visión moderna de la empresa se impusieran sin más. Si lograban reunir suficientes firmas y generar suficiente apoyo dentro de la empresa, podría ser el primer paso hacia un cambio real. Pero también eran conscientes de que eso no bastaría. La batalla tenía que ser mayor. El día de la presentación de la petición, Clara se levantó temprano, decidida a darlo todo. Mientras preparaba su café, pensó en los años que había dedicado a la empresa. Había sido testigo de su ascenso y de sus altibajos, y ahora parecía que todo eso podría desmoronarse por una decisión arbitraria. Pero no lo permitiría. No sería la única que guardara silencio. Iba a luchar. Cuando llegó al trabajo, David la esperaba en la entrada. Todo está listo. La primera tanda de firmas está aquí, le dijo, enseñándole el primer lote de hojas con los nombres de los empleados que ya se habían sumado a la causa. Vamos a hacer que esto cuente, respondió Clara, mirando hacia el edificio de la empresa con renovada determinación. Que vean lo que somos capaces de hacer cuando luchamos por lo que es justo. A lo largo del día, la noticia de la campaña de Clara comenzó a extenderse rápidamente por los pasillos de la oficina. La petición, que al principio parecía una pequeña rebelión, pronto se convirtió en algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Los empleados, sorprendidos y aliviados por ver que no estaban solos, comenzaron a sumarse. Los jefes de departamento, muchos de los cuales habían sido compañeros de Clara durante años, mostraron comprensión y decidieron apoyar la iniciativa. Sin embargo, mientras la bola de nieve comenzaba a rodar, el señor González, cada vez más nervioso, empezó a tomar medidas para contrarrestar el creciente apoyo de la campaña. Los rumores indicaban que estaba preparando una reunión urgente con el Consejo de Administración para intentar frenar la protesta. Clara sabía que su lucha acababa de empezar, pero también entendía que no podía dar marcha atrás. La tarde terminó con una sensación de victoria provisional. La petición había ganado fuerza y, ahora que contaba con las firmas de más de la mitad del personal, Clara sabía que el siguiente paso sería crucial. Pero no estaba dispuesta a rendirse. El viento fresco de la mañana acariciaba la cara de Clara mientras caminaba hacia su casa, donde se reuniría con David y Ellen para evaluar los últimos avances de la campaña. Tras la protesta interna, la noticia sobre la discriminación por edad en empresas Talón se había difundido rápidamente. Los empleados, que previamente se habían sentido desprotegidos, ahora se unían a la causa. Sin embargo, Clara sabía que aún no era suficiente. El señor González estaba redoblando esfuerzos para frenar el movimiento y el Consejo de Administración estaba cada vez más presionado para tomar una decisión. Clara había pasado la noche en vela leyendo correos electrónicos de antiguos compañeros y algunos clientes que empezaban a manifestar su preocupación por la falta de ética en la gestión de la empresa. Empresas Talón se estaba viendo, finalmente, no solo como un motor económico, sino también como un reflejo de los valores de quienes la conformaban. Y esos valores estaban ahora en juego. Cuando entró en su apartamento, David ya la esperaba con una taza de café y un aire resolutivo. Clara, hemos conseguido mucho apoyo, pero esto tiene que ser más grande. Necesitamos hacerlo público, no solo con los empleados, sino con todo el mundo. La gente tiene que saber lo que realmente está sucediendo en esta empresa. Clara se sentó a su lado y tomó la taza con manos temblorosas. No me equivoqué, David. Siempre supe que la empresa no tenía una visión completa del panorama. Descartar a empleados con experiencia no solo es un error, sino una decisión empresarial fatal. No podemos permitirlo. Exactamente, dijo Ellen, entrando en el apartamento con una carpeta llena de papeles. Las firmas de los empleados han superado nuestras expectativas, pero ahora necesitamos dar un paso más. He hablado con algunos periodistas y creo que este es el momento de sacar a la luz el escándalo. Si logramos que un medio de comunicación importante se haga eco de nuestra lucha, el Consejo no podrá ignorarlo. Clara miró a Ellen, en cuya cara se mezclaban gratitud y ansiedad. ¿Pero crees que están preparados para lo que esto implica?
Estamos hablando de una guerra abierta con el señor González y los directivos. El daño para Empresas Talón podría ser irreversible. Clara, respondió Helen con calma, si no hacemos esto ahora, el daño será aún mayor. Los empleados que siguen siendo explotados por la política de González perderán más que su trabajo, perderán la dignidad. Y la reputación de la empresa se desmoronará de todos modos, pero al menos habremos luchado por lo correcto. Clara respiró hondo. Entonces lo haremos. Es ahora o nunca. Esa misma tarde, Clara y sus compañeros se reunieron con Marcos López, periodista del periódico madrileño, conocido por su enfoque incisivo sobre los temas laborales y empresariales. Clara, sentada frente a él, le explicó detalladamente que la política de despidos por edad no solo estaba perjudicando a los empleados mayores, sino que también estaba poniendo en riesgo el futuro de la empresa. Marcos tomó notas rápidamente y la escuchó con atención. Lo que están haciendo en Empresas Talón es un claro ejemplo de discriminación. Pero no solo eso, sino que también está afectando a su rendimiento y, lo más importante, a la moral de los empleados, dijo Clara con firmeza. Los más jóvenes también lo ven. Si no se actúa, Empresas Talón perderá la confianza de sus trabajadores y, eventualmente, de sus clientes. Marcos asintió mientras escribía. ¿Y qué piensan hacer con esta información? Si esto sale a la luz, el Consejo no tendrá más opción que actuar. No creo que González pueda salir ileso de esto, no después de todo lo que está en juego. Clara lo miró directamente a los ojos. Queremos que se entienda que esto no solo es un problema de un CEO. Es un problema sistémico que afecta a toda la cultura empresarial. Lo que hemos estado haciendo con esta campaña no es solo por mí. Es por cada persona que ha sido ignorada o reemplazada solo por tener una edad avanzada. Vamos a cambiar eso. Al día siguiente, el artículo de Marcos López apareció en el periódico con el título «La discriminación por edad en Empresas Talón amenaza con destruir su legado». El artículo detallaba no solo la historia de Clara, sino también las implicaciones más amplias de la política del señor González. Los clientes empezaron a recibir correos electrónicos y llamadas de los medios preguntándose por la ética de la empresa. El asunto se hizo viral rápidamente. Las redes sociales se llenaron de comentarios de antiguos empleados y clientes que se unían a la causa. Algunos se comprometían a no renovar sus contratos con la empresa a menos que el señor González fuera destituido. Clara, que había temido las consecuencias, ahora sentía una ola de esperanza. El poder de la opinión pública era mucho mayor de lo que había imaginado. Los medios, los empleados y los clientes empezaron a presionar al Consejo de Administración, que no podía ignorar la situación por más tiempo. Esa misma noche, Clara recibió un mensaje de Ana, una amiga de toda la vida y también es compañera de trabajo en Empresas Talón. Ana había formado parte de la primera promoción de empleados que dieron forma a la cultura corporativa de la empresa y, aunque se había jubilado, seguía de cerca los movimientos de la compañía. El mensaje era breve, pero cargado de implicaciones. El Consejo está convocando una reunión de emergencia para mañana. Lo que lograste con la campaña no ha pasado desapercibido. Están perdiendo el control y ahora deben tomar decisiones difíciles. Nos están observando a todos, Clara. Y algunos directivos están tomando cartas en el asunto. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El poder de su lucha estaba surtiendo efecto. Pero también sabía que el desafío estaba lejos de terminar. Esa mañana, Clara se levantó decidida. El señor González podía ser arrogante, pero había subestimado la fuerza de la unidad. No solo estaba luchando por su puesto de trabajo. Estaba luchando por un cambio real que influiría en la estructura misma de Empresas Talón. El futuro era incierto, pero Clara ya no temía enfrentarse a lo que fuera necesario. La batalla por lo justo había comenzado. El aire de Madrid parecía denso esa mañana. Clara miraba por la ventana de su apartamento mientras repasaba todo lo sucedido en las últimas semanas. La empresa Talón había estado bajo presión constante desde la publicación del artículo sobre la discriminación por edad. Los medios, los empleados e incluso algunos clientes exigían respuestas. Y Clara, desde su posición, luchaba cada día para que se escuchara la voz de los trabajadores. El teléfono de Clara vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era David. Clara, tengo noticias, dijo su voz, más tensa de lo habitual.
He hablado con alguien dentro de la empresa y el consejo está convocando una reunión de emergencia. Parece que las cosas no van bien para González. El corazón de Clara dio un vuelco. Sabía que el señor González no se quedaría de brazos cruzados mientras su poder se desmoronaba, pero la noticia de la reunión confirmaba sus sospechas, la situación había alcanzado un punto crítico. ¿Qué está pasando exactamente?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Están evaluando su futuro en la empresa, Clara, respondió David. El artículo y todo el apoyo que has conseguido han hecho que la Junta se dé cuenta de que González supone un riesgo para la imagen de la compañía. No puedo decir mucho más, pero hay mucha presión por todos lados. Los clientes amenazan con retirar los contratos y algunos directivos están empezando a cuestionar su liderazgo. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que el señor González había supuesto un obstáculo para la empresa, pero verla tan cerca de su caída le resultaba extraño. Durante años, había sido él quien había dirigido Empresas Talón con una visión centrada en la modernización y la eficiencia, sin tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Ahora, la misma empresa que él había construido empezaba a desplomarse por su culpa. David, tenemos que seguir presionando. No podemos dejar que se escape, dijo Clara con firmeza. Lo sé, respondió él, decidido. Pero ahora más que nunca, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Si logramos que González caiga, tenemos que asegurarnos de que la transición sea para mejor. Si no, todo esto podría volverse en nuestra contra. Clara asintió, consciente de lo difícil que sería hacerse con el control de la situación. Pero ahora era el momento de asegurarse de que Empresas Talón tomara el camino correcto. El día de la reunión de emergencia llegó con una atmósfera pesada de incertidumbre. Clara se sentó en su oficina y miró el reloj mientras las horas pasaban lentamente. Sabía que el consejo estaba decidiendo el futuro de la empresa y que González no se iría sin pelear. La espera era insoportable, pero Clara no se sentía sola. La campaña había reunido a tantos empleados y clientes detrás de ella que sentía que su lucha había dejado de ser personal. Era un movimiento que había cobrado vida propia. El teléfono de Clara sonó de nuevo. Esta vez era Ellen, su amiga y confidente desde los primeros días en la empresa. Clara, acabo de recibir una llamada, dijo Ellen con un tono serio. El consejo acaba de tomar su decisión. Clara apretó los dientes, esperando escuchar lo peor. Y lo han destituido, continuó Ellen, como si le estuviera revelando un secreto. El señor González ya no trabaja en Empresas Talón. La Junta lo ha despedido por malas decisiones de liderazgo y pérdida de confianza. Lo que has empezado ha sido un éxito, Clara. Lo logramos. El alivio que sintió Clara fue abrumador. Luchó por contener las lágrimas, pero una sonrisa involuntaria se le dibujó en el rostro. El señor González, el hombre que había arrojado su carrera y la de otros tantos a la basura por su ego y sus ideas rígidas, ya no estaba en el poder. Lo hicimos, dijo Clara, sus palabras sonando como una mezcla de sorpresa y triunfo. Gracias, Ellen. No me creo que haya sucedido. Ellen rió suavemente al otro lado de la línea. Claro que lo hicimos. Y, Clara, ¿sabes qué? Esto es solo el comienzo. Ahora lo importante es que sigamos trabajando para que la empresa tome una dirección que respete la experiencia, la lealtad y el trabajo en equipo. No solo queremos echar a González. Queremos algo mejor para todos. Clara miró a través de la ventana hacia las calles de Madrid. Los rascacielos, los coches, las personas caminando con prisa. Todo parecía más brillante de lo que lo había estado en días pasados. La lucha había merecido la pena. Esa misma tarde, se envió un comunicado oficial a todos los empleados de Empresas Talón. En él, el consejo anunciaba que el señor González había sido destituido de su puesto debido a su incapacidad para gestionar la empresa en tiempos de cambio. La carta no la mencionaba por su nombre, pero todos sabían que su lucha había sido la chispa que había encendido la reforma. El comunicado concluyó con una promesa de recuperar los valores de inclusión y respeto que siempre fueron la base de Empresas Talón. Clara sabía que esto no significaba que todo estuviera solucionado, pero era un paso de gigante. El señor González, que había sido el rostro del cambio en Empresas Talón, salió por la puerta trasera sin ceremonia ni despedidas. Su caída no solo fue un golpe para él,
sino una lección para todos los que pensaban que el poder se sostenía con la indiferencia hacia los demás. Clara había ganado, pero, más allá de la victoria personal, lo que importaba era el cambio que esto suponía para todos los empleados. En las semanas siguientes, Empresas Talón comenzó a reconstruir su reputación. La transición de liderazgo no fue fácil, pero Clara estaba dispuesta a formar parte del proceso. Aunque aceptó el puesto de asesora senior en la nueva estructura, su papel era diferente al que había tenido antes. Ahora luchaba no solo por ella misma, sino por todos los que, como ella, creían en un lugar de trabajo justo. Pero lo más importante era que Empresas Talón había aprendido una valiosa lección: la experiencia no tiene fecha de caducidad. El sol de la mañana comenzaba a colarse entre las persianas de la oficina de Clara, iluminando su escritorio y los papeles que había dejado ordenados la noche anterior. La empresa, después de la caída de González, parecía haberse estabilizado. La jornada comenzaba con un ambiente diferente, había un aire de esperanza en los pasillos y los empleados, aunque todavía reservados, comenzaban a ver el futuro con algo más de optimismo. Clara había adquirido un papel importante dentro de la nueva estructura de Empresas Talón. El consejo había decidido darle la oportunidad de liderar la transición hacia una cultura corporativa más inclusiva, en la que se valorara tanto la experiencia como la innovación. Aunque había ganado, Clara sabía que la verdadera lucha no había terminado. El cambio era un proceso lento y todavía quedaban muchos obstáculos por superar. Esa mañana, Clara se encontraba en una reunión con el nuevo consejero delegado, Carlos Méndez, un hombre con una visión fresca y moderna, pero que entendía la importancia de mantener un equilibrio entre juventud y experiencia en el ámbito laboral. El consejo lo había elegido para sustituir a González precisamente por su capacidad para escuchar y adaptarse. Clara, primero quiero agradecerte todo lo que has hecho. Sabemos que tu lucha no ha sido fácil y que has estado ahí, defendiendo lo que es correcto, ha sido clave para llegar hasta donde estamos ahora, dijo Carlos, mirándola con una sonrisa sincera. Clara asintió, apreciando sus palabras. Gracias, Carlos. Pero ahora tenemos que asegurarnos de que la cultura empresarial refleje esos valores. No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo sucedido con González. Aún queda mucho trabajo por hacer. Estoy completamente de acuerdo, respondió Carlos, mientras anotaba algo en su cuaderno. Pero lo más importante, Clara, es que esta empresa ha aprendido una valiosa lección. Somos conscientes de que sin la experiencia y el compromiso de los empleados veteranos nada de esto hubiera sido posible. Vamos a crear un plan para que cada empleado, sin importar su edad, se sienta valorado. Clara sonrió aliviada al ver que el nuevo liderazgo no solo entendía la importancia de la diversidad de pensamiento, sino que también estaba dispuesto a ponerlo en práctica. Sabía que este era el comienzo de una nueva era para Empresas Talón, pero también sabía que el camino hacia un cambio duradero sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, se sentía más preparada que nunca para enfrentarlos. Al mismo tiempo, la noticia sobre la destitución de González empezaba a circular por los medios de comunicación. Los titulares no eran benévolos. Empresas Talón llevaba semanas bajo un manto de controversia y el escándalo había dejado huella en su reputación. La historia de la lucha de los empleados, liderada por Clara, había capturado la atención de mucha gente en el mundo empresarial. En primera plana del periódico de mayor tirada aparecía un artículo titulado «La caída de González, como el desdén por la experiencia le costó su puesto». Las críticas hacia su gestión eran duras y la comunidad empresarial comenzaba a ver a Empresas Talón como un ejemplo de lo que podía suceder cuando un líder no escuchaba a su gente. ¿Y ahora qué?, le preguntó Elena Clara en una llamada telefónica esa tarde. ¿Crees que González tiene alguna oportunidad de recuperarse de esto? Clara se reclinó en su silla, mirando por la ventana, mientras pensaba en su respuesta. Sabía que González había sido un hombre ambicioso y orgulloso, pero la arrogancia lo había llevado a su caída. No lo sé, Ellen. Lo que sí sé es que, por más que lo intente, su reputación ya está dañada. No puede avanzar sin afrontar las consecuencias de sus actos. Ellen suspiró. A veces, el karma tarda en llegar, pero siempre aparece. Ha sido un hombre que no solo ignoró a su gente, sino que no supo ver más allá de su propio ego. Ahora se enfrenta a la realidad de que su comportamiento ha destruido todo lo que había construido.
Mientras tanto, González se encontraba en su oficina, con las manos entrelazadas, mirando fijamente el informe de su destitución recibido esa mañana. No lo había visto venir. Había intentado imponer su visión de la empresa sin tener en cuenta a las personas que la hacían funcionar. Creía que su poder y sus decisiones eran inquebrantables. Pero la lucha de los empleados, liderada por Clara, había acabado con todo. Sonó el teléfono en su escritorio, pero González no lo contestó. Sabía que los pocos aliados que le quedaban dentro de la empresa ya no podían salvarlo. El consejo lo había apartado y ahora su reputación estaba por los suelos. Los clientes comenzaban a retirarse y los medios solo lo mencionaban para destacar su fracaso. En el fondo, algo se despertó, el arrepentimiento. No solo había perdido su puesto, sino también el respeto de las personas que más importaban. Nadie quería tenerlo cerca y las puertas que antes se le abrían ahora se cerraban. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que sus decisiones, basadas en la juventud y la eficiencia superficial, habían despojado a la empresa de lo que realmente la hacía fuerte, la experiencia, el compromiso y el trabajo en equipo. Esa noche, Clara caminaba por las calles de Madrid, disfrutando de la tranquilidad que la ciudad le ofrecía a esas horas. Mientras se dirigía a su casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de David. Clara, parece que González ha tenido que ver cómo sus antiguos aliados lo abandonan. Ya no hablan de él en los medios. Todo lo que ha hecho es un reflejo de su fracaso. Karma, como siempre. Clara sonrió, pero no por satisfacción, sino por la tranquilidad que le daba saber que la justicia había llegado de la forma más natural posible. El señor González había perdido su poder y Empresas Talón empezaba a recuperarse. Pero para Clara lo más importante era que ahora podía mirar al futuro con esperanza. Había luchado por lo que era justo y, aunque el camino había sido difícil, había demostrado que, a veces, el cambio llega, aunque tarde.